Belauzarán, pues vamos con él para enlazarnos en vivo y en directo y le agradezco que hable sin censura. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Pues evidentemente discrepamos en este punto, pero antes de llegar a eso, simplemente tú sabes que soy crítico de Andrés Manuel López Obrador. No sé si el documento que presentó sea bueno o falso, o sea fake, como le dicen allá, o sea verdadero, pero lo que no hay duda es que sí hay la mano del gobierno federal en las elecciones del Estado de México. Es descarado el despilfarro que están haciendo. El grupo gobernante se juega no solo su bastión, no solo un lugar donde recibe el mayor presupuesto del país, se juega, yo te diría, incluso su impunidad, porque ahí ese es su lugar que los hace fuertes. E imagínate, después de toda la corrupción, de todos los desfalcos, de todos los conflictos de interés, pues eso es lo que ven como su tablita de salvación. Entonces se están jugando ahí, digamos que la vida, y entonces están usando programas sociales, comprando el voto, reteniendo las credenciales del elector, haciendo guerra sucia. Tú sabes que soy crítico de Andrés Manuel, pero en ese punto le doy la razón. El PRI está haciendo una elección de Estado desvergonzada en el Estado de México, y no me extrañaría que fuera cierto ese documento, pero aunque no lo fuera, eso no le quitaría verdad a que estamos ante una elección de Estado, una desesperación del dinosaurio por mantenerse. Eso en lo que respecta al Estado de México. En lo que respecta al Frente Amplio, yo creo que se está leyendo mal. Es cierto que las alianzas amplias han tenido éxito electoral. Te pongo, por ejemplo, el caso de Veracruz. Si no hubiéramos sido una alianza amplia en Veracruz, Javier Duarte no estaría ahorita en Guatemala detenido y estaría tan campante, feliz, gozando de impunidad. César Duarte en Chihuahua, es cierto que Javier Corral solo fue con un emblema, pero muchos periodistas apoyamos a Javier Corral a pesar de que era una persona que venía del PAN, porque coincidíamos en muchas de sus propuestas y hemos dado una lucha contra el autoritarismo juntos. Y gracias a haber apoyado a Javier Corral y que Javier Corral ganó esa elección, hoy César Duarte está escondido en Estados Unidos esperando no ser extraditado y juzgado en México. En Quintana Roo hicimos esa gran alianza también, una alianza fuerte, importante, y por eso Roberto Borges también no sabe dónde esconderse. Gracias a esas alianzas amplias, las ratas que estaban gobernando esos estados están ahorita escondiéndose. Pero el PRD ahora no está gobernando en esos estados, ¿estarás de acuerdo, Fernando? Está gobernando el PAN. No, en Quintana Roo, Carlos Joaquín se dice independiente, pero realmente es más cercano al PRD. Él fue, y así lo acepta, convencido por Agustín Basabe, en la propia casa de Agustín Basabe, en el sur de la Ciudad de México. Eso es público, exacto. Hicimos 5 alianzas el año pasado. 2 encabezaba el PRD, 2 encabezaba el PAN. El PRD es cierto que perdió donde encabezaba por una razón: nuestros conflictos internos, la tribucracia, la mezquindad para pelearse los cargos y los espacios, donde lo importante a veces no es ganar, sino tener la candidatura, aunque no se pueda ganar, aunque se peleen con todo el mundo. Bueno, ese es un problema interno que tenemos que resolver, ¿no? Y eso es autocrítica, eso pasó en Oaxaca y en Zacatecas. Pero no me arrepiento de haber hecho esas alianzas, porque lo peor que hubiera pasado a este país es que Javier Duarte, después de haber robado como lo hizo, con la desvergüenza que lo hizo, estuviera gozando de impunidad. Pero déjame preguntarte ahí, Fernando, creo que tienes toda la razón, que necesitaba una alternancia en estos estados para que se persiguiera a los señalados como corruptos, Duarte en Chihuahua, Duarte en Veracruz, pero ¿no era más congruente una alianza con Morena, por ejemplo, más afín la visión del país que con un PAN más conservador? Qué bueno que lo dices, Vicente, porque Andrés Manuel rechazó toda propuesta de alianza del PRD. Además, se hizo una comisión encabezada por la maestra Ifigenia Martínez para buscarlo y hacerle planteamientos de alianza. No se quiso reunir en ninguna de esos lugares. En Chihuahua, Morena se prestó al juego sucio del gobernador, como mi dirección, también por eso nosotros apoyamos a Javier Corral por fuera, y postuló un expanista Morena, ¿no?, con tal de quitarle votos a Javier Corral y eso ayudar al gobierno del estado, porque esto es un problema general. Los gobernadores corrompen, y además es un secreto a voces que Javier Duarte financiaba a Morena. Es más, tú pregúntate por qué Eva Cadena no quiere decir quién le estaba financiando el dinero, y hizo este absurdo amparo para que incluso ni el Congreso Federal pueda
imagínate, el juez se extralimitó, ahí lo van a tener que poner en orden, pero es un asunto electorero, y se extralimitó pidiendo incluso que el Congreso Federal no dé a conocer los datos del juicio de procedencia. Cuando un juicio de procedencia, un juicio público tiene que ser eso, juicio público. Un juicio político es eso, público. Y entonces un juez quiere que no se sepa. ¿Por qué? Porque bueno, es un secreto a voces. Javier Duarte tenía miedo de Yunes, porque Yunes le había dicho, te voy a meter a la cárcel, y su fuerza era, como había un voto antiprista muy fuerte, fortalecer a la otra opción. Eso fue pues del libro de texto. Es que las cosas son a veces más complejas de lo que parecen a simple vista. Entonces, pero tienes razón, sería un despropósito simplemente ir en una alianza de partidos por simplemente ganar. Pero ¿qué es lo que nos planteamos, Vicente? Ese es el punto claro. ¿Qué nos planteamos? ¿Solamente llegar al poder o cambiar al poder? En México el régimen está podrido desde raíz. El presidencialismo mexicano es la base de nuestra tragedia. ¿Por qué? Porque se concentra el poder en los ejecutivos, y precisamente porque se concentra el poder en los ejecutivos no hay contrapesos, no hay equilibrios, no hay rendición de cuentas, etcétera. Y si queremos cambiar el régimen de fondo, porque este régimen es sistémica y estructuralmente corrupto, si queremos cambiar este régimen, bueno, pues cambiar un régimen es algo que rebasa a un partido, es algo que rebasa a un liderazgo, es algo que rebasa incluso a una parte del espectro político. Cambiar de régimen se requiere un consenso muy amplio, y entonces sí, hagamos un frente amplio opositor contra el PRI. Bueno, a ver, déjame preguntarte entonces, ¿contra el PRI o contra Andrés Manuel López Obrador, que lleva la delantera en las encuestas? Te voy a preguntar por qué. Si quisieran sacar al PRI, Fernando, si hubieran querido sacar al PRI, empezarían por Del Mazo en el Estado de México, y hubiera declinado o Cepeda a favor de Josefina o Josefina a favor de Cepeda. Pero ¿cómo que vamos a hacer un frente amplio para el 2018, pero en el Estado de México no vamos a hacer una alianza? Tienes razón, mira, se dieron varias cosas. Una, Ricardo Anaya le ofreció a Alejandro Encinas ser el candidato de una alianza PAN-PRD. Y Alejandro Encinas, pues yo le tengo estima, es mi amigo, pero creo que fue, como dicen los argentinos, un poco pecho frío, y no quiso aventarse ese tiro que hubiera, porque si Alejandro Encinas hubiera sido candidato de la alianza PAN-PRD, eso ya estaría decidido, y Alejandro Encinas pues es un hombre de izquierda que tú bien conoces, ¿no? Segundo, ya se pasaron los plazos legales. Cuando estuvo los plazos legales hicimos las llamadas, hicimos todos los intentos para hacer una alianza. Los Galileos, yo soy de los Galileos, que no solo somos periodistas, somos de distintas expresiones de otros partidos, pero también sin partido. Peleamos porque hubiera una alianza de toda la oposición. Andrés Manuel y Morena ni siquiera nos tomaron el teléfono. Ya después de que se cierran los plazos legales, tú tienes que declinar y llamar a votar por otro partido, porque de todas maneras sale tu emblema y tu nombre del candidato en la boleta, y cuentan como si fuera tu emblema de tu candidato. Es decir, no hay manera de renunciar legalmente, solo es políticamente, y eso es en afectación de tu propio partido. Aún así, debió haber habido generosidad, y creo que tienes razón. Josefina debió haber declinado por Juan Cepeda por una razón, porque Josefina va a la baja y Cepeda va a la alza. Eso está en todas las encuestas. Yo le tengo respeto a todos, no voy a descalificar a nadie, porque creo que si queremos hacer un frente amplio opositor, tenemos que respetarnos entre nosotros. Pero creo que era claro que Cepeda va para arriba y Josefina no tanto, ¿no? Pero entonces, Fernando, ¿por qué hacer esta conferencia de prensa antes precisamente de las elecciones en el Estado de México? Exacto, es que te voy a decir qué pasó, Vicente, y tú que eres un buen periodista me vas a entender. La conferencia de prensa de los dos presidentes no era para el asunto del Frente Amplio, era el asunto de Nayarit, porque aquí Nayarit, todo el mundo se fija en el Estado de México, pero en Nayarit está pasando algo tremendo. Ustedes tienen la noticia de Nayarit porque el fiscal, imagínate, un fiscal puesto aquí en Nayarit, que estaba en el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad Nacional en el país, de Seguridad Pública además, está ahora detenido en Nueva York por narcotráfico. El fiscal aquí en Nayarit, bueno, de ese tamaño está la cosa aquí en San Diego, nada más para hacerle... No, lo agarraron en San Diego, pues se lo llevaron a Nueva York. Ah, muy bien.
ahora sí que fueron de la costa oeste a la costa este del otro lado, nomás para, o sea, bueno, lo detuvieron en San vamos a Diego, acabar pues, pronto, pero el cabrón está con conexión, le imputan relación al narcotráfico y era fiscal. Eso es lo que es lo más importante. Esa joyita, exactamente, que está ahí y además vaciado porque acusaba a los opositores de estar vinculados al crimen, y mira dónde estaba el que los acusaba, ¿no? Y bueno, aquí en Nayarit se está dando un hecho insólito. El gobernador del estado, Roberto Sandoval, se amparó para no darle información a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. ¿Por qué? Se conoció una grabación donde el gobernador está pidiendo que se recojan las credenciales de elector de los ciudadanos que se piense que no van a votar por el PRI, ¿no? Eso, así con ese descaro. ¿Y cómo iban a tomar las credenciales de elector? Pues a cambio de programas sociales. La FEPADE le pide información sobre los programas sociales y lo que hace Roberto Sandoval es ampararse para no dar una resolución, algo insólito. Bueno, eso que es insólito, ese era el motivo de la conferencia de prensa. Pero los periodistas luego sacan lo que no quieren decir en ese momento los dirigentes. Entonces querían hablar de Nayarit, pero le sacaron el asunto del Frente Amplio. Es decir, los medios le ganaron a los presidentes. Medios 1, presidentes 0. Y como Nayarit pues es un estado pequeño, eso pasó totalmente inadvertido y se puso... Mi querido Fernando, y yo que soy buen periodista, creo que soy buen periodista, también te digo, no hay coincidencias en la política. Y eso de que periodistas 1, presidentes de los partidos 0... Que te crean en otro lado esa, Fernando, por favor, cuéntame una de vaqueros, por favor. Es que tienes tú la razón, Vicente, no tiene lógica que lo hubieran dicho antes. Si hubiera habido una declinación, si Josefina o incluso Juan hubieran declinado, entonces hubiera tenido sentido lo que dijeron. Haberlo dicho ahí, pues creo que fue prematuro, esa es mi opinión, pero independientemente que es prematuro, déjame decirte, es un paso en la dirección correcta. ¿Cómo visualizo yo el Frente Amplio? Yo visualizo el Frente Amplio no como la unidad, no como la alianza de dos partidos, aunque uno sea de izquierda y otro de derecha. Eso es absolutamente insuficiente. Y no me refiero a que deben de integrarse más partidos. Claro que debe haber más partidos, pero no solo. El protagonista fundamental del Frente Amplio tiene que ser la sociedad civil. Tiene que estar la sociedad civil, tiene que asumirse la agenda ciudadana y tenemos que cambiar de régimen si queremos acabar de esto. ¿Por qué? Porque el régimen en México es una serpiente que se muerde la cola. ¿A qué me refiero? A que solamente los beneficiarios del régimen, los que tienen los privilegios, son los únicos que lo pueden cambiar. Legalmente están blindados. Eso es lo que se llama partidocracia. Y se han abierto solo pequeñas fisuritas a la partidocracia, más para simular que para cambiar. Y entonces, queremos cambiar, pues tiene que irrumpir la sociedad civil, tiene que darle una sacudida tremenda a este país. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, busquemos, pero incluso, déjame decirte, yo visualizo un Frente Amplio con un candidato o candidata que no sea de ninguno de los partidos coaligados, que sea un personaje de la sociedad civil, hombre o mujer que sea prestigiado o prestigiada. O sea, un Frente Amplio del PAN y el PRD, pero sin un candidato del PAN o del PRD. Exacto, pero además con más partidos de PAN y PRD, invitemos al PT, invitemos a Movimiento Ciudadano, invitemos a la sociedad civil, a las organizaciones, etcétera, abramos las candidaturas, porque no se trata solamente de decirles, nosotros los representamos, miren, ¿no? Eso ya no lo creen, que la sociedad civil tome mucho, que se abra y que tome las candidaturas, la sociedad civil, empezando por la candidatura presidencial. Esa es nuestra propuesta, así visualizamos el Frente Amplio. Ahora, en este Frente Amplio no solo no es contra Andrés Manuel, lo que pasa es que los pejistas creen que Copérnico estaba equivocado y pensaban que el universo dijeron que no se giraba en torno, que el sistema solar no se giraba en torno a la Tierra, sino en torno al Sol. Se equivocaron. Los pejistas insisten en que el sistema solar gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador, y todo lo que haga cualquier político para hacer cualquier cosa que no sea para apoyar a Andrés Manuel es entonces en contra de Andrés Manuel. Bueno, eso es para un psiquiatra, pero bueno, eso no los vamos a cambiar. Ahora, Andrés Manuel López Obrador y el pejismo tienen espacio en el Frente Amplio, por supuesto, pero tenemos que platicarlo, discutir, dialogar. Lo que hace Andrés Manuel en los mítines es insultar a los otros partidos. Dice, decline por mi candidata, traidores, vendepatrias, etcétera. Así no se construye la unidad. ¿Cómo construyó la unidad Cuauhtémoc Cárdenas como con Eberto Castillo? Pues
pues lo llamaba, buscaba, pero era conciliador. Ya que mencionas a Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero está cuestionando y está criticando este Frente Amplio anunciado. Sí, pero estamos hablando de cómo se hacen las alianzas. El asunto de que el ingeniero tenga otra visión sobre el Frente Amplio, lo entiendo, porque el ingeniero está haciendo su propio entramado, su propia política, y tiene todo el derecho. Está trabajando con organizaciones de la sociedad civil para sacar un proyecto de nación. Eso es correcto, ¿no? Y es correcto que si no hubo un proyecto de nación lo critique, y yo respeto mucho al ingeniero, pero una de las cosas que yo aprendí en mi facultad de Filosofía y Letras con mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez, el mejor marxista que de América Latina, ya fallecido, venía del exilio español, es que hay que quitar a todos los líderes del pedestal. Él era marxista y bajó del pedestal a Marx y fue crítico de Marx y le hacía y renovó el marxismo precisamente por eso, por ser crítico incluso de los antones. Entonces, seamos críticos de todos, seamos respetuosos, por supuesto, pero nadie tiene la verdad revelada, y menos cuando somos de izquierda. Los de izquierda somos, por lo menos mi escuela es que somos irreverentes, somos igualitarios y discutimos ideas por ideas sin que alguien diga, tiene la razón porque lo dice fulanito de tal, ¿no? Qué bueno, hay que tomarlo en cuenta, pero nadie tiene la razón por el simple hecho de ser quien es. Eso es algo que tiene que ponerse pues a debate. Ahora, pero ¿cómo se consiguen las alianzas? Pues ¿qué hacía? Alberto Castillo cuestionaba al ingeniero muy duro, y el ingeniero era conciliador y le tendía puentes y buscaba hablarle y buscaba contactarlo. ¿Por qué Andrés Manuel si quiere una alianza? ¿Y por qué no agarra el teléfono y les habla? Y le habla a Alejandra Barrales y le habla a Cepeda por teléfono, y no les dice, son unos traidores, son unos vendidos, y acá, y además, si no tiran, lo que está haciendo es esto: si gano solo, y si pierdo, ustedes son los culpables, me parece, ¿no? Pero se vale discrepar, yo no les voy a imponer mi punto de vista. Ahora, ¿Morena tiene espacio en el Frente Amplio? Por supuesto, pero dialoguemos entre iguales, porque la única forma de diálogo que yo acepto es el diálogo entre iguales. Déjame preguntarte para ir cerrando, y tú sabes muy bien que cuando gustes nos seguimos con el debate, pero ¿cómo puede confiar la ciudadanía en el Estado de México? ¿Cómo puede confiar los mexiquenses para votar por Cepeda, para votar por el PRD, cuando se anuncia un Frente Amplio en una conferencia de prensa y Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, no cuestiona, solo como ejemplo, los 1,000 millones de pesos que recibió la candidata del PAN en la Fundación Juntos Podemos y su falta de transparencia? ¿Y cómo puede ser posible? Déjame terminar ahora, Fernando. ¿Y cómo puede ser posible que el PRD intente defender un anuncio de Frente Amplio rumbo al 2018, y además de lo que está ocurriendo en el Estado de México en unos días en las elecciones, cuando no se dice abiertamente, con el dedo acusador, y tú sabes que hay muchas razones, hacia el expresidente Felipe Calderón, hacia el expresidente Vicente Fox, hacia todos los panistas que tanto daño le hicieron en su momento al país? ¿Cómo el PRD pretende aliarse o crear un Frente Amplio con toda esa basura que ya estuvo en los mandos y en el gobierno en su momento en México? Mira, dos cosas. La primera, hay una de las cosas que uno que tiene uno que aprender es que si uno es congruente y coherente, tiene que medir a todos con la misma vara. Por supuesto, Josefina no ha explicado, en mi opinión, no ha explicado qué hizo con los 1,000 millones que le dieron. Dice que la Auditoría Superior de la Federación ya le puso palomita, pero no dice para qué sirvieron, ¿no? Eso me parece que es un problema de opacidad, y lo he dicho y lo he reiterado. Ahora bien, ¿qué pasa con la corrupción en Morena? Tú dime si quitarle el 10% del dinero yo sé, Fernando, pero no te estoy preguntando sobre Morena, porque ustedes están haciendo un Frente Amplio con el PAN. Sí, pero hay que medir a todos con la misma vara. Y en su momento lo he criticado, pero meta en que el tesorero de Morena, que por cierto es hermano del jefe político de Morena, que era el tesorero de Delfina, meta el dinero que le retiene a los empleados a su cuenta personal. Eso no es corrupción, Vicente. Eso no es corrupción. Somos igualmente estrictos con unos que con otros, ¿sí o no? ¿No? ¿Somos congruentes o no? ¿Somos o no somos? Sí. ¿No? Y eso no lo ha explicado tampoco, así como Josefina no ha explicado qué ha hecho con los 1,000 millones, Delfina. Pero no ustedes, el PRD y el PAN estaban anunciando.
El PRD y el PAN lo que estaban tenemos. anunciando un frente amplio para el 2018 juntos, no estaban anunciando Morena y el PRD. Por eso te No, estoy bueno, está bien. cuestionando Nada sobre más, los panistas. Tienes razón, Vicente, discúlpame. Vamos al otro que decías. Mira, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos? El problema es el régimen. El régimen está podrido. El régimen es estructuralmente corrupto. Por lo tanto, quien llegue al poder va a reproducir eso. Por eso, aunque digan unos, estos son los puros, y estos son los sucios, son los puros, etcétera, todo el mundo usa, ¿para qué la corrupción? Porque la corrupción financia la política. ¿De dónde crees que sale tanto recurso en las elecciones? Porque una cosa es el dinero fiscalizado, que por sí es mucho. La fiscalización se ha avanzado mucho. Ahí la fiscalización que hace el INE es muy profesional, muy dura, muy fuerte. ¿Cuál es el problema? El dinero no fiscalizado, el dinero que llega por debajo Los del 1,000 agua. millones de pesos como los que le dio el gobierno a Josefina Vázquez Mota y que no tuvo los pantalones Alejandra Barrales para denunciar en la conferencia de prensa de hace unos días. En el Estado de México, el grupo en el poder inventó los moches por obras que no se hicieron. El de OHL cobró moches por obras que ni siquiera se hicieron. De ese tamaño es la desvergüenza y la corrupción que hay aquí. Entonces, la verdad es, en este régimen nadie, aunque alguien piense que llega un salvador de la patria y entonces desde los árboles van a salir miel y entonces todo va a cambiar y etcétera, eso son fantasías. Tenemos que cambiar el régimen, tenemos que hacer un cambio profundo. Y para cambiar el régimen, Vicente, te voy a decir quizás una herejía. Yo me considero hereje, por cierto, me gustan las heterodoxias. Te voy a decir, para cambiar el régimen no basta la izquierda. Para cambiar el régimen no basta la derecha, no basta. Necesitamos un acuerdo muy amplio para cambiar el régimen, porque necesitamos cambiar las reglas del juego. ¿Qué vamos a hacer con la derecha si gobernamos la izquierda? ¿Los vamos a desaparecer? ¿Los vamos a exterminar? Pues están ahí, con ellos tenemos que pactar y tenemos que hacer acuerdos. Ustedes lo saben con Trump. Qué bueno que Trump no llegó y es único, porque Trump tiene que coexistir también con sus detractores. Y esos detractores son el mejor contrapeso contra el fascista, ¿no? Pues bueno, ¿no? Y qué bueno que no puede hacer su santa voluntad, y ya lo está viendo que no puede hacer su santa voluntad. Bueno, pues nosotros tenemos que ver, este es un país diverso, este es un país plural, quien gane tendrá que gobernar también con los otros, ¿o no? Entonces, bueno, eso también es cultura democrática y es lo que tenemos que trabajar. Nuestra salida queremos que sea democrática y por lo tanto cambiamos las reglas para que haya contrapesos, equilibrios, rendición de cuentas. ¿O creemos que el cambio es regresar a los tiempos del siglo pasado, donde una voluntad suprema era justiciera y estaba sobre los poderes, sobre los órganos autónomos, sobre todo, ¿no? Tú dime, ¿cuál es el modelo que queremos? ¿El democrático de la distribución del poder o el autoritario de la concentración del poder? Pues yo voy a cerrar con esto, voy a cerrar. Lo que queremos muchos es que se acaben los apartamentos en Miami como los de Alejandra Barrales, o las casas de la familia en Atlanta, Georgia, como los de Ricardo Anaya, o los 1,000 millones de pesos que le dieron a la Fundación Juntos Podemos a través de Josefina Vázquez Mota. Yo soy crítico, escucha bien, yo soy crítico de Andrés Manuel López Obrador y creo que y creo que Andrés Manuel López Obrador se equivoca en muchas cosas, pero creo que ahí les lleva algunos metros, si no es que kilómetros de ventaja. Yo te voy a decir una cosa, Vicente, puede sonar pretencioso acá. Andrés Manuel López Obrador no es más honesto que yo, te lo firmo. Pero bueno, será para platicarlo después, sin censura, Vicente. Póngamelo por ahí en esa frase. Andrés Manuel López Obrador no es más honesto que yo. Fernando Belaunzarán, exdiputado federal del PRD. Te lo firmo, te lo suscribo y te lo demuestro, porque además fui el primer legislador que presenté mi 3 de 3. Bueno, eso, ¿qué te parece si lo seguimos platicando en otra oportunidad, Fernando? Por supuesto, y vivo más austero que Andrés Manuel también, puedes verlo. Mira, es más, te lo digo ahorita, pregúntale a Ricardo, que pregunte las tarifas de mi hotel, para que vean dónde me estoy quedando aquí en Tepic, porque como no nos pudimos contestar por el celular, me habló al hotel, que pregunte por las tarifas del hotel y me digan si no soy austero, y vean dónde se queda Andrés Manuel cuando viene a los estados, y comparamos, ¿no? ¿Quién es más austero, quién es más honesto? ¿No? Está bien. Hecho, Vicente, sin censura. Órale, Fernando Belaunzarán, exdiputado federal del PRD, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Yo siempre les pido que me tengan un poquito de paciencia. Yo sé que muchos me han dicho, oye, ya córtale. Tenemos que escuchar todas las voces, si no el programa sería una incongruencia si se llamara Sin Censura.